El día de hoy vamos a continuar con la guía número 2 del módulo 13 de argumentación y iniciamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo actúas cuando te piden que elabores un argumento en equipo como parte del estudio del módulo 13? Y tenemos la pregunta, la respuesta número uno dice, aprovechas la oportunidad para intercambiar ideas y puntos de vista para generar trabajos más completos. ¿Ok? Pregunta bonus. 12 dice, señala las características de la ciencia de la siguiente lista. Aquí es la respuesta C, pero es 2, 3 y 5. ¿Ok? Características esenciales de la ciencia. Es precisa, o sea que no es ambigua, no divaga por parámetros en los que no se está enfocando en ese momento, ¿no? Contrastable, que la podemos comparar con otras cosas o con los mismos procesos, pero de tiempo atrás, ¿no? Y sistemática, la ciencia tiene que basarse en un sistema de repetición, que es lo mismo que en un sistema de experimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser comprobable. ¿Cómo? Pues mediante la experimentación. Repetimos varias veces el mismo experimento y tenemos que llegar a las conclusiones. Aquí, por ejemplo, la ciencia nunca va a ser estática. Quiere decir que la ciencia siempre va a estar en movimiento. Y un ejemplo es, por decir, la medicina. Si vamos al doctor, eh, en un año y en 3, 4 años volvemos a ir. Posiblemente el doctor tenga nueva información o haya avanzado la medicina y haya otras indicaciones, ¿no? Eh, entonces, por eso decimos que la ciencia siempre va a ser nunca va a ser estática, perdón, porque siempre tiene que estar en constante avance. La ciencia tampoco es subjetiva, la ciencia no es subjetiva, al contrario, debe de ser eh, objetiva. ¿Ok? ¿A qué se refiere la palabra objetiva o subjetiva? Eh, Objetivo es, déjenme más bien les voy a leer la definición exacta, ¿ok? Para que no haya alguna confusión en lo que les pueda decir. Ok, listo, bien. Objetivo se refiere a algo que es independientemente de las opiniones o emociones de las personas, basado en hechos o realidades verificables. Puede ser imparcial o universal, es decir, pretende que sea aceptado de la misma manera para todas las personas. Bien, la diferencia, bueno, lo contrario objetivo pues sería subjetivo, que depende del punto de vista de cada persona, no es universal, no es imparcial y pues cada persona lo va a ver. eh,
cada persona lo va a ver desde su punto de vista. Entonces, por eso decimos que la ciencia no es subjetiva. La ciencia, al contrario, es objetiva, ¿sí? Debe ser imparcial, no importa el punto de vista personal de las personas y pretende que todo el mundo lo acepte por igual. Un ejemplo, por decir, es las escalas de medición para la temperatura, ¿sí? Eh, 30 grados centígrados son 30 grados centígrados en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y es algo que está comprobado mediante el método científico, la temperatura, ¿sí? A eso se refiere. Cuatro dice, identifica con una V si son verdaderas o falsas las siguientes aseveraciones sobre el conocimiento científico. Aquí tenemos la respuesta B, quiere decir que la 3 es falso, la 4 es falso y verdadero y verdadero. ¿Ok? Ah, ahora sí dice. ¿Explica sucesos de la realidad natural y social? Sí, la ciencia explica conocimientos, o más bien el el conocimiento científico explica la naturaleza, pero también lo social. A veces pensamos o relacionamos cuando hablamos de ciencia con laboratorios y, y, compuestos y cosas químicas, ¿no? Y sí, aunque sí va muy enfocado para allá, pero también aspectos de la vida social también se pueden explicar por el método científico, ¿ok? El método científico es observar un problema, analizarlo, generar una hipótesis para poder resolverlo o explicar por qué sucede el problema y después con nuestra hipótesis realizar experimentos, múltiples experimentos de forma repetida para al final llegar a una conclusión que pueda decir si nuestra hipótesis de cómo solucionar el problema o de por qué sea el problema es verdadera o falsa. En pocas palabras, eso es el método científico. Aplica para laboratorios y química y todo eso, claro, va enfocado por ahí, pero aplica para muchos otros aspectos también sociales, ¿sí? No nada más naturales. Dos, dice, está basado en un método para validar los procesos y resultados. Verdadero, sí, es esta parte en la que les digo que al generar una hipótesis de cómo resolver el problema, tenemos que validar el proceso mediante la experimentación y pues experimentar, y entre más repitamos nuestro experimento y los resultados sean favorables a nuestra hipótesis, pues es cuando podemos decir que algo está comprobado por el método científico. Tres, dice, ¿está sustentado en la preparación del tipo de investigación? Falso. Y cuatro, ¿puede o no ser demostrable dependiendo del tipo de investigación? No, el método científico siempre va a ser demostrable. Ojo, no se confundan. Podemos demostrar que algo es verdadero o que algo no es verdadero. Sí, a eso se refiere. Pero siempre va a ser demostrable. ¿Ok? Un ejemplo ahí sería por decir, se me viene ahorita a la mente cuando los ateos en extremo dicen, ah, es que Dios no existe. No se puede comprobar científicamente la existencia de Dios. Entonces, un buen contraargumento ahí es que tampoco se puede comprobar científicamente la inexistencia de Dios, ¿sí? Entonces, ahí no aplica el método científico o el conocimiento científico porque no es demostrable, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que, a lo mejor, que con el método científico se podrán demostrar que son verdaderas o que son falsas. Ahí sí aplica, ¿ok? Cuatro, dice. Elige el concepto que define el siguiente párrafo. Una o varias personas exponen sus puntos de vista en forma de conversación, aparece en las narraciones y se emplea mucho más en las obras de teatro. Ok, a esto se le conoce como diálogo. Ok, nada más, antes de esto vamos a revisar un video eh, del método científico. Ok, permítanme.
Mm, Algo muy emocionante está sucediendo. Es la celebración del 70 aniversario del Disneyland Resort. Ven a este evento especial con nuevos espectáculos nocturnos y experiencias por tiempo limitado. Y celebremos. ¿Qué es el método científico? Es un proceso ordenado que nos permite dar respuesta o explicación a las dudas, preguntas y fenómenos que se producen en el mundo o en la sociedad, y de esta manera obtener un nuevo conocimiento. Ten presente que no existe un único método científico, ya que las ciencias lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades. Al hablar del método científico, comúnmente se hace referencia a una serie de pasos. Veamos cuáles son. El primer paso es la observación. Aquí utilizamos todos nuestros sentidos para describir el problema. El segundo paso es el planteamiento del problema. Es el momento de plantear una pregunta clara y precisa de lo que está ocurriendo. Continuamos con las hipótesis. Son las posibles respuestas o explicaciones que podrían dar una solución al problema. Es como intentar adivinar la respuesta. En la experimentación es el momento de comprobar si las hipótesis que planteamos son verdaderas o falsas mediante pruebas o experimentos. El siguiente paso es el registro y análisis de datos. Es muy importante observar y anotar todo lo que ocurre. Los resultados se deben organizar en cuadros, gráficos, etc. Finalmente se realizan las conclusiones. Aquí explicamos los resultados de la investigación con los datos obtenidos. Si se comprueba la hipótesis, se generan teorías. En caso de no comprobarse la hipótesis, se propone una nueva y se repiten los pasos. Aprendamos más del método científico mediante algunos ejemplos. En la observación vemos que aparecen gusanos en la carne. Seguidamente planteamos el problema mediante una pregunta. ¿Cómo llegan a la carne esos gusanos? La hipótesis o posible respuesta sería, creo que las moscas ponen sus huevos en la carne. Para comprobar la hipótesis hacemos un experimento. Dejamos un frasco abierto con carne y un frasco cerrado con carne. En el registro de análisis anotamos que el frasco abierto se llena de gusanos y en el frasco cerrado no se observan gusanos. En las conclusiones explicamos los resultados. Los gusanos que aparecen provienen de moscas que colocan sus huevos en la carne expuesta. Veamos otro ejemplo. Observación. El cactus está muriendo a pesar de que lo riego todos los días. Planteamiento del problema. ¿Por qué se está muriendo el cactus? Hipótesis. Creo que los cactus deben regarse una vez cada 15 días. Experimentación. Un cactus lo riego todos los días y otro lo riego solo cada 15 días. Registro y análisis. El primer cactus está a punto de morir. El segundo cactus está bien. Conclusiones. El cactus crece mejor cuando se riega con agua una vez cada 15 días. Siguiente ejemplo. Observación. El televisor no enciende. Planteamiento del problema. ¿Se agotaron las pilas del control remoto? Hipótesis. Creo que si cambio las pilas del control remoto, el televisor encenderá. Experimentación. Quito las pilas viejas y pongo unas nuevas. Registro y análisis. El televisor enciende. Conclusiones. El control remoto no funcionaba porque las pilas estaban agotadas. Veamos otro ejemplo. Observación. Mi perro no quiere comer y le dan ganas de vomitar. Planteamiento del problema. ¿Por qué mi perro está enfermo? Hipótesis. Creo que mi perro comió algo en mal estado y tiene una infección estomacal. Experimentación. Agregamos antibiótico a la comida. Registro y análisis.
Mi perro empezó a comer más y ya no tiene vómito. Conclusiones. Al comer algo en mal estado tuvo una infección estomacal, pero con el antibiótico mejoró. Siguiente ejemplo. Observación. Me da sueño en la primera hora de clase. Planteamiento del problema. ¿Por qué le da sueño en clase? Hipótesis. Creo que le da sueño porque no duerme suficiente la noche anterior. Experimentación. Ir a dormir una hora antes de lo acostumbrado. Registro y análisis. Después de realizar el experimento en repetidas ocasiones, ya no le da sueño en clase. Conclusiones. Le daba sueño en clase porque no dormía lo suficiente la noche anterior. Siguiente ejemplo. Observación. Reviso mi mochila y no encuentro mi libreta de dibujos. Planteamiento del problema. ¿Dónde está la libreta de dibujos de Aurora? Hipótesis. Creo que dejó la libreta en el salón de clases. Experimentación. Regresa a la escuela a buscar la libreta. Registro y análisis. Encontró la libreta debajo de una mesa del salón de clases. Conclusiones. Olvidó la libreta de dibujos en el salón de clase. Veamos un último ejemplo. Observación. Tengo ampollas en la piel. Planteamiento del problema. ¿Por qué me habrán aparecido esas ampollas? Hipótesis. Creo que puede ser una reacción alérgica al jabón o una infección por hongos. Experimentación. Realizar un estudio de sangre en un laboratorio. Registro y análisis. Los resultados dan positivo a la presencia de hongos. Conclusiones. Tenía una infección por hongos, el médico me recetó una crema fungicida. Ok, continuamos acá donde nos quedamos. Y dice, ok, aquí en esto, para explicar un poquito, dice, una o varias personas exponen sus puntos de vista de forma de conversación, aparecen en las narraciones y se emplea mucho más en las obras de teatro. Ok, el monólogo también podría ser personas exponiendo su punto de vista o alguna plática, también se emplea en obras de teatro. Sin embargo, aquí esta parte donde dice varias personas, una o varias, pues hace referencia al diálogo, ¿no? Para que sea el diálogo, pues tienen que ser dos o más personas. Eh, Brincamos a la siguiente pregunta. Dice, de acuerdo al área temática a la que pertenecen, ¿cuál de los siguientes libros es específicamente argumentativo? Aquí tenemos el ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Ok? Mm, claro, no cada libro que tengamos o que se nos presente tiene una intención diferente. Por decir, en este caso, recordemos argumentar es cuando exponemos un punto de vista, una opinión, mediante hechos que son lógicos, concisos, reales, para pues dar nuestra opinión de algo. En este caso, por decir, el Evangelio según San Juan, aquí este sería un texto, pero sería narrativo, ¿ok? Eh, sin abordar mucho el tema, ay, perdón, sin abordar mucho el tema religioso, eh, independientemente si, independientemente de nuestras creencias, si creemos que es una historia o si lo creemos como algo, eh, un hecho histórico. Ay, bueno, narrativa. No puedo escribir. Ah, ahí se entiende. Eh, es un
la intención del texto, el Evangelio, es narrativo porque está contando una historia, ¿ok? Independientemente de lo que, de nuestra opinión personal, ¿no? Del libro. Ay, disculpe, no les había compartido acá. Oh, ok, acuérdense, la 4 es 2 diálogo, y la 5 es 2, ¿ok? Ensayo sobre el entendimiento humano. 6 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son reglas para llevar a cabo la técnica de lluvia de ideas? Aquí tenemos la respuesta B, que sería uno, 2 y 5. Cada persona toma las ideas de otros y contribuye a ellas. No se juzga ni se evalúa cada idea expresada, y depende de que se generen muchas y variadas aportaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa específicamente con la lluvia de ideas? Eh, Cuando queremos definir el plan, antes de empezar a trabajar directamente en un plan, lo que se hace es que se ocupa un grupo de personas para que alguien empiece a arrojar una idea y los demás puedan tomar esa idea para complementarla, o alguien más dar otra idea, y entre varias ideas ir formando una idea generalizada, ¿no? En este proceso exactamente del de lluvia de ideas, viene aquí en el punto 2 dice, no juzga ni se evalúa cada idea expresada. ¿Y qué es lo que pasa? Que como todavía no se toma una decisión de lo que se va a hacer, de lo que se va a investigar, de lo que se va a trabajar, para cuál sea la que sea la intención de la lluvia de ideas, en este punto todavía no se juzga una idea, no se emite un juicio de valor, si es buena o si es mala, si sirve, si no sirve. Lo único que se busca es acumular muchas ideas para de ahí, pues, poder darle forma a una idea más general, ¿ok? Más específica, perdón, de lo general a lo específico. Y 5 dice, depende que se generen muchas y variadas aportaciones. En una lluvia de ideas, todos los que están participando tienen la responsabilidad de aportar alguna idea, porque si no hay muchas ideas o no se generan aportaciones variadas o diversas, pues el propósito de la lluvia de ideas no va a servir como tal. ¿Ok? 7 dice, relaciona la columna de los conceptos con las características que les corresponden. Y aquí tenemos opinión. Acuérdense, la opinión es subjetiva. Subjetiva. ¿Ok? Ay, bueno, espero que se entienda. Y la argumentación es objetiva. O sea, que la opinión va a depender de lo que nosotros de forma personal podamos percibir o creer, mientras que la argumentación para nada es personal, y tenemos que ser eh, pues claros, y sobre todo tenemos que dar opiniones que pues no estén siendo sesgadas por lo que nosotros creemos. Entonces, opinión. La opinión es subjetiva y es personal, y se formula en función de los intereses y necesidades personales, ¿sí? De lo que yo sienta, crea y piense, basándome en mi entorno, ¿no? Mientras que la argumentación indaga y evalúa varias razones, ofrece razones o pruebas de apoyo a la idea central sin importar lo que yo piense, y cumple con tres funciones: sustentar, convencer y evaluar. ¿Ok? Esos son los objetivos, o las funciones, perdón, del proceso de argumentar. 8 dice, ¿a qué concepto se hace referencia cuando se establece un proceso de transmisión de información de emisor a un receptor? Aquí es el de comunicación. ¿Ok? Miren, dentro del proceso de comunicación, bueno, déjenme les pongo el video y ahorita lo explicamos. ¿Ok? Mm,
Bienvenidos a un nuevo video de Teocon, el canal de ciencias de la comunicación. Hoy nos adentraremos en el corazón del proceso de comunicación. Analizaremos cómo se produce la comunicación humana, sus etapas y elementos. ¿Estás listo para este viaje de aprendizaje? Entonces, enciendan motores y a rodar. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En esta primera parte de nuestro viaje, explicaremos qué es un proceso. En la ciencia, el término proceso se refiere a una serie de acciones, cambios o funciones que ocurren de manera ordenada y que suelen llevar a un resultado o fenómeno específico. En tal sentido, cuando hablamos de proceso de comunicación, nos referimos a un conjunto de acciones que se realizan de forma ordenada para que se produzca el fenómeno de la comunicación humana. Por ende, la comunicación puede definirse como un proceso donde un individuo transmite mensajes a través de símbolos verbales y no verbales, con el objetivo de expresar significados y generar entendimientos similares o paralelos en todos los participantes. Para explicar los procesos, la ciencia recurre a modelos. Un modelo es una representación que sintetiza e ilustra lo que tiene lugar en una situación o proceso. En este video te mostramos dos modelos que explican el proceso de comunicación: el modelo lineal y el modelo de transacciones simultáneas. Caray, eso sí me interesa. El modelo lineal. El proceso de comunicación, según el modelo lineal, se divide en 5 etapas que nos ayudan a comprender cómo la información se transmite de un emisor a un receptor para alcanzar una meta deseada. Expliquemos esto con un ejemplo. Primera etapa: elección del mensaje. En esta etapa, una persona actúa como el emisor y decide qué mensaje desea comunicar. Este mensaje puede ser cualquier información que el emisor considere importante para su objetivo. Por ejemplo, imagine que alguien quiere informar a su amigo sobre una fiesta de cumpleaños que está organizando. Segunda etapa: codificación de los significados deseados. Una vez que el emisor ha decidido el mensaje, comienza a codificar los significados deseados. Esto implica buscar símbolos en su memoria, como palabras, gestos o imágenes, y asociarlos con lo que desea transmitir. Siguiendo con el ejemplo anterior, el emisor elegirá las palabras y los detalles que mejor describan la fiesta de cumpleaños, como la fecha, la hora y su ubicación. Tercera etapa: transmisión del mensaje como información. En esta etapa, el mensaje codificado se convierte en información física que pueda ser transmitida a través de medios como las ondas sonoras, al hablar, o cualquier otro medio de comunicación. En nuestro ejemplo, el emisor puede llamar a su amigo por teléfono o enviar un mensaje de texto para transmitir la información sobre la fiesta de cumpleaños. Cuarta etapa: percepción de la información como un mensaje. El receptor, en este caso, el amigo del emisor, presta atención a la información física que le llega, escucha el mensaje o lee el texto y percibe los símbolos que han sido codificados por el emisor. En este punto, el receptor identifica que se trata de información sobre una fiesta de cumpleaños. Quinta etapa: decodificación e interpretación del mensaje. Finalmente, el receptor busca en su memoria los significados asociados a los símbolos que ha percibido y selecciona los que mejor le ayuden a interpretar el mensaje. En nuestro ejemplo, el amigo del emisor descifra la fecha, la hora y la ubicación de la fiesta de cumpleaños y comprende la invitación. En resumen, este modelo describe cómo un emisor elige un mensaje, lo codifica y lo transmite, mientras que el receptor lo recibe,
decodifica e interpreta para comprender el mensaje. Este modelo es considerado como algo irreal, puesto que no toma en consideración los procesos de toma de funciones o retroalimentación. No obstante, divide a la comunicación en una serie de etapas, lo cual es útil para explicar el proceso. En tal sentido, una descripción más precisa del proceso de la comunicación humana lo proporciona el modelo de transacciones simultáneas, el cual explicaremos en la siguiente parte. Ok, policía. El proceso de comunicación según el modelo de transacciones simultáneas. El modelo de transacciones simultáneas de la comunicación se basa en una comprensión más compleja y realista de cómo ocurre la comunicación entre personas. Este modelo reconoce que la comunicación no es un proceso lineal, sino que involucra una interacción constante entre las partes involucradas. A continuación, explicaremos las características de este modelo, apoyándonos con un ejemplo. 1. Los participantes codifican y decodifican mensajes al mismo tiempo. Imagina una conversación entre dos amigos, Ana y Juan, sobre sus planes para el fin de semana. Ana comenta que le gustaría ir al cine, mientras que Juan sugiere hacer una caminata. Mientras Ana expresa su preferencia por el cine, Juan está decodificando su mensaje y al mismo tiempo codificando su respuesta, proponiendo una actividad al aire libre. Ambos están enviando y recibiendo mensajes simultáneamente en una interacción bidireccional. I have to finish writing this paper. I'm swamped. Just get Grammarly. It's free. Can it help with what I wrote last night? Grammarly will catch all those spelling and grammar errors, and it'll help with the bigger stuff. Grammarly can also give you ideas to make your writing better. Add more background, add specific examples, focus your conclusion. This sounds like me, but better. A less damp me. You think a less damp me could get that internship? A less damp you can do anything. Download Grammarly for free. Ok, continuamos. Dice, ok, en resumidas cuentas, el esquema principal para el proceso de comunicación es emisor, mensaje y receptor. ¿Sí? ¿Quién es el emisor? El que va a transmitir un mensaje o va a decirle algo a la otra persona. El receptor es el que recibe el mensaje y el mensaje, pues es obviamente el contenido, ¿no? Recuerden, este proceso eh, se puede voltear. ¿Qué quiere decir? Que en un mismo diálogo, en una misma conversación, el emisor puede pasar a ser el receptor y el receptor puede empezar a fungir como el emisor. ¿Ok? Más adelante, en algunas partes de la guía, vamos a ir viendo este proceso. Este esquema es el más sencillo. Acuérdense, tres: emisor, receptor y mensaje. Pero hay otros factores que intervienen en este mismo proceso. Conforme avance la guía, los vamos a ir revisando. ¿Ok? 9 dice, ordena de acuerdo a su proceso las 6 fases del método científico. Y aquí vamos a iniciar por el 6, exploración del tema, ¿ok? Importante, primero elegir qué es lo que vamos a validar mediante el método científico, el tema del cual queremos hablar. Acuérdense, cuando hablamos de ciencia o de método científico, no necesariamente tenemos que hacer referencia a algo que pase dentro de un laboratorio, ¿sí? eh, Cualquier proceso que nosotros observemos podría ser validado mediante el método científico. 4, planeación de trabajo, acción y ejecución. En la acción y ejecución es esta parte de experimentar, ¿no? Vimos varios ejemplos en el video, ¿se acuerdan? Que más bien
más que la parte teórica, era como era un video muy práctico porque nos ponía muchos ejemplos del método científico, como el de las ampollas, ¿no? Y decía, la parte de la acción y ejecución es la parte de ir a un laboratorio, hacerte análisis, y una vez que tienes los resultados, pues ya puedes hacer una evaluación, ¿no? En donde el doctor decía ahí que eh, recetaba un medicamento, un fungicida, ¿no? Y al final, comunicación de lo investigado, o en esa parte, pues también sería la conclusión, ¿no? A qué llegué con mi investigación y aplicación de los resultados, ¿ok? 10 dice, el ensayo es un texto que posee argumentaciones que la mayoría de las veces son de aspecto crítico, ¿ok? 11, perdón. Se relaciona las conexiones lógicas con el objetivo de la expresión en un diálogo objetivo. Y del lado izquierdo tenemos los objetivos del diálogo, que es reafirmar, hacer una semejanza entre dos cosas que se puedan parecer, y del lado, perdón, y consecuencia, ¿ok? Y del lado derecho tenemos las conexiones. ¿Qué son las conexiones? Son palabras pequeñas que nos ayudan a unir una idea con otra, ¿sí? Sin embargo, no siempre el unir una idea con otra tiene la misma intención. Por decir, aquí, objetivo del diálogo, también podríamos verlo como intención. De reafirmar algo, ese va con el B, que es en breve, o con el E, en otros términos, ¿sí? Son palabras conectores que nos ayudan en una expresión a reafirmar una idea dentro del mismo diálogo, ¿no? A reafirmar una idea con otra. Semejanza, ese va con el F de la misma manera, ¿sí? Y consecuencia, ese va con el A, que es decir, con el C, por eso, y con el D, entonces, ¿ok? Son las consecuencias. El, mm, Ay, no, sí, en ese sí están todos, ¿ok? Entonces aquí quedó que era el 1. ¿Qué es la negociación? Ok. Eh, es la argumentación enmarcada por intereses explícitamente en conflicto. Ok. Un ejemplo de negociación, por decir, cuando vamos a comprar un carro y ese carro puede estar publicado, ¿no? Donde sea que lo estemos viendo, con un precio ya establecido. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que hay un interés en conflicto, que es obviamente el precio, ¿no? Y cuando nosotros buscamos que ese precio sea menor, es cuando empezamos el ejercicio de argumentar y de contraargumentar por parte de la persona que nos lo está vendiendo, ¿no? Explicando por qué creemos que el precio podría ser menor y la otra persona pues nos va a dar sus contraargumentos, ¿no? Mm, Esto de negociación, digo, es un ejemplo del carro, ¿no? Pero pues, podría abarcar muchos otros, incluso hasta qué es lo que vamos a comer, ¿no? Entonces, eh, entra un interés de conflicto en donde cada parte de la negociación quiere realizar una acción y la otra pues obviamente quiere realizar una acción contraria, ¿no? Y es ahí donde se empiezan a dar argumentos para intentar persuadir a la persona de que cambie su opinión o redirija su opinión hacia donde nosotros queremos. Entonces, la negociación es un ejercicio de argumentación. ¿Ok? 13 dice, ¿qué técnica de estudio facilita comprender la jerarquía y la relación entre conceptos y preposiciones? Primero, aquí vamos a identificar esta palabra que está aquí, que es jerarquía. Jerarquía hace referencia a el orden o importancia que puede tener algo, ¿sí? Algo que tiene el mismo, ¿cómo decirlo? Está en la misma clasificación, pero de diferente importancia. Como por decir,
Les doy el concepto. Dice, la jerarquía es un concepto que describe una estructura de organización o clasificación en la que los elementos o individuos están dispuestos de manera ordenada según el nivel de importancia, poder o autoridad en algún otro criterio. ¿Ok? Es el nivel de importancia o... sí, pues nivel de importancia, ¿no? Pero por decir, aquí específicamente en este nos da dos técnicas para estudiar. Uno es el mapa conceptual y el otro es el mapa mental. Y aquí la diferencia es bastante clara. Pues en el mapa mental, en el centro se pone el título y a los lados se hacen dibujos. ¿Sí? El mapa mental, un 95% del mapa mental está basado en dibujos. ¿Ok? Y aunque sí aplica un orden jerárquico, no es tan marcado como en el del mapa conceptual, porque en el mapa mental, en el centro pones el título y a los lados vas poniendo imágenes o dibujos que apoyen el título que estamos investigando o que estamos exponiendo. Que lleva algunas palabras, algunos conectores lógicos que nos ayudan a unir la idea del dibujo con el título central, pero es todo. En comparación del mapa conceptual, el cual en la parte esta de jerarquía se refiere a que hasta arriba va el título y de ahí se derivan subtítulos, ¿sí? Aunque van enfocados a la idea principal, puede ser, o no puede ser, sino que van saliendo ideas complementarias que van siendo más específicas en lo que estamos hablando, ¿sí? Va de lo general a lo específico. Y cada subtema se puede ir dividiendo con otro subtema de menor jerarquía, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Hasta el final, hasta arriba, es donde va el tema que tiene mayor jerarquía o mayor relevancia, porque es nuestro tema principal, ¿ok? Entonces, el mapa conceptual, como lo dice, pues está enfocado en conceptos, o sea, de un tema se deslindan subtemas y de ahí se conceptualiza cada uno de los subtemas que estamos revisando. Entonces, ambos son técnicas para el estudio y obviamente funcionan para cosas diferentes, ¿no? Pero pues hay que recordar, el mapa mental va enfocado a dibujos e imágenes y el mapa conceptual, pues obviamente a definir un concepto, ¿ok? 14 dice. Elige el enlace que completa correctamente el argumento. Si todos los perros son amigables y mi mascota es un perro, por lo tanto, mi mascota es amigable. ¿Ok? 15. Completa el siguiente enunciado. La pertinencia de la investigación parte del objeto que se refiere al proceso de clasificación de tópicos de interés y optar por uno de dichos tópicos junto con una formulación de preguntas de investigación. Respuesta 1. 16 dice, ¿te mantienes informado de lo que sucede en el país a través de algún medio de comunicación? Sí, para analizarlo, el contexto social en el que vives. Pregunta bonus, ¿ok? ¿Qué tipo de discurso es el siguiente? Está pasando en las calles de Rusia, en África, en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué no va a pasar en México? Va a haber una manifestación de novedad, de planteamiento y de nuevos problemas que no están en la agenda de los viejos partidos. Este es un texto argumentativo, un discurso argumentativo. ¿Ok? Están intentando persuadir a los lectores de que cosas que están pasando en otras partes del mundo, ¿sí? Rusia, África del Norte, en general está hablando de países de primer mundo, ¿no? Rusia, o países mucho más grandes. ¿Dónde está la parte de la persuasión? Aquí en esto donde dice,
¿Por qué no va a pasar en México? ¿Ok? Ahí está la parte donde intenta persuadir al lector. Nos está pasando en partes del mundo totalmente diferentes, entre ellos, como Rusia y África, son pues, lugares muy, muy diferentes. ¿Por qué en México no va a pasar esta nueva manifestación de ideas? ¿Sí? No sabemos específicamente de qué está hablando, pero sí damos por hecho que el tipo de discurso o la intención es argumentar y persuadir a los lectores. ¿Ok? Sí. De las siguientes premisas, identifica cuál de ellas tiene validez frente a un oponente al momento de argumentarlas. Y es la 2 y la 3. ¿Ok? Dice, la 1 dice, seguro que este año se corona campeón en la América. Eh, Eso no es una premisa válida ni un argumento válido porque pues puede ir dependiendo si eres aficionado, si son aficionados del equipo, del fútbol, pues puede ser un comentario, pero no necesariamente entra dentro de un argumento porque no hay algo sólido que lo respalde. 2 dice, la epidemia se debió a una infección de origen bacteriano transmitido por una de guardería en guardería. ¿Ok? Entonces, correcto. Los espárragos pertenecen al género de las helicáceas. Correcto. ¿Ok? Eh, Siguientes. ¿Cómo se dice lavar es ensuciar? Como responsabilidad es a informalidad. Ok, miren aquí. Permítanme, ok. Mickey. You need to get used to dying. This is your job. Mickey 17. Al comparar objetos, personas o diversas realidades de nuestro entorno, encontraremos diversas relaciones semejantes. Por ejemplo, una rata tiene predilección por el queso, así como algunos políticos tienen predilección por robar dinero. Esas semejanzas son conocidas como analogías. La analogía es la semejanza de dos pares de palabras relacionadas entre sí. Por ejemplo, una modelo necesita de su belleza para realizar bien su función, así como un soldado necesita de su valentía para realizar su oficio. Los ejercicios de analogías tienen como premisa o par base a un par relacionado donde los 2 puntos significa esa y los 4 puntos así como. Luego nos dan 5 alternativas de las cuales tenemos que elegir el par relacionado más semejante al par base. Para resolver estos ejercicios debemos conocer las relaciones o tipos analógicos más comunes. Flaco y enjuto tienen una relación de sinonimia, pues sus significados son semejantes. Flaco y obeso tienen una relación de antonimia, pues sus significados son opuestos. Fortnite y Free Fire tienen una relación de cogeneridad, pues pertenecen al mismo género de juegos. Escoba y recogedor tienen una relación de complementariedad, pues se complementan en su uso. Payaso y divertir tienen una relación de función, pues la función de un payaso es divertir. Cetáceo y delfín tienen una relación de género y especie, pues el delfín es una especie de cetáceo. Árbol y tronco tienen una relación de todo parte, pues el tronco es una parte del árbol. Jauría y perro tienen una relación de conjunto-elemento, pues la jauría es un conjunto de perros. Globo y gas tienen una relación de continente-contenido, pues el globo contiene el gas. Golpe y hematoma tienen una relación de causa-efecto, pues el golpe produce un hematoma. Niñez y pubertad tienen una relación de continuidad, pues después de la niñez continúa la pubertad. Ahora, para resolver los ejercicios debemos seguir la siguiente estrategia. El primer paso es reconocer el tipo analógico del par base o crear una oración para establecer la relación. En este ejercicio, el par base no tiene un tipo analógico común, por eso nos conviene crear una oración. Creamos la oración, el secreto acaba cuando éste es revelado. El segundo paso es analizar las relaciones de las alternativas. Entre enigma e integrado no encontramos una relación. Entre opinión y protestante podemos decir que una opinión puede ser dada por un protestante. Luego,
Una versión puede ser televisada, una idea puede ser prometedora y un misterio finaliza cuando es resuelto. El tercer paso es descartar las alternativas que no son semejantes a la relación del par base. Si hubiese más de una relación semejante, tomaremos en cuenta la relación secundaria. En este ejercicio, el par análogo semejante es misterio y se ha resuelto, pues es el más semejante al establecer la relación con la oración. Veamos otro ejercicio. El tipo analógico es de causalidad, pues la estridencia es un sonido muy ruidoso que puede causar sordera en quien lo escuche. Analizando la alternativa, la quiebra podría causar frustración, un golpe también podría causar amnesia, una burla podría generar fastidio, una traición genera decepción y el destello, es decir, una luz intensa, podría producir ceguera. Si bien todas las alternativas son de causalidad, recurriendo a la relación secundaria, nos daremos cuenta que la alternativa correcta es destello, esa ceguera, pues así como en el par base, se refieren ambos a la pérdida de un sentido. Veamos un ejercicio más. El tipo analógico del par base es agente a onomatopeya, es decir, su sonido natural. Analizando las alternativas, el chacal no gorjea, el cordero sí bala, en la C el orden está invertido, luego el pájaro no zumba, tampoco la serpiente berrea. La única posible respuesta es carnero es a bala. Con cuenta no de débito. Muy bien. Otra forma de resumir el concepto de analogía es cuando buscamos hallar una semejanza entre dos cosas que aparentemente pudieran no tener algo visible, ¿no? Entonces, mm, espérame. Bueno. Listo, no, disculpen, estaba revisando el audio. Eh, entonces aquí dice, lavar es ensuciar como responsabilidad esa informalidad. Esto es una analogía. ¿Ok? Siguiente dice, al recibir tu examen de argumentación te das cuenta que está mal calificado. ¿Cómo harías la revisión ante el asesor? Utilizarías la bibliografía original para poder fundamentar la revisión. ¿Ok? La bibliografía es cuando nosotros analizamos un libro, un texto, un plan de estudios, o lo que ustedes quieran. La bibliografía es parte de la investigación documental, perdón. Cuando revisamos toda esta información en libros, ensayos y tesis, etcétera, nosotros podemos en nuestro trabajo citar esa información. Sin embargo, la bibliografía es la lista nada más de todos los datos o todos los libros o todos los lugares que ya revisamos. Entonces, si eh, yo encuentro que el examen está mal calificado, ¿qué es lo que hago? Pues reviso la bibliografía de donde miramos todos los temas para revisar en qué parte está mal calificado o en qué parte no está mal calificado, ¿sí? Siguientes. ¿En qué consiste la refutación? Aquí es la B, es 2 y 3. Sí, impulsar lo que se afirma y en contradecir con el objeto de invalidar. La refutación es sinónimo de la contraargumentación. ¿Sí? Cuando alguien nos da una idea, el nosotros refutarla es pues querer decir que lo que está diciendo no es correcto, pero no es nada más decirle no, no estás bien, sino eh, refutar con argumentos, o sea, o contraargumentar, ¿sí? Poniendo o eh, postulando ideas que, pues, premisas que sean lógicas, ¿no? Que se apoyen en la lógica para contradecir lo que la persona está diciendo. 22 dice, ¿cuál de las siguientes falacias son las que se incurren en una argumentación? Y aquí vamos a revisar nada más el concepto de falacia.
Ok, está. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, la estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿Dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados.
¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente, se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo. Pero la anatomía aún no se ve muy bien. ¡Ay, nunca te gusta lo que hago! Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Ok, fíjense, aunque evidentemente no la falacia recae en una mentira, no necesariamente es una mentira que se planee de forma premeditada. Una falacia incurre en la argumentación, pero porque las premisas no son lógicas, ¿sí? Cuando la premisa no es lógica, podemos recaer en lo que es una falacia. Obviamente, no, al final cae en la mentira, pero no una mentira como tal eh, precipitada. Puede ser que sí sea una mentira que la hayamos planeado, ¿no? Y incurra en la falacia, pero puede ser que nuestro argumento no tenga lógica y eso es una falacia. Y aquí dice, ¿cuáles de las siguientes son falacias? Abandonar la racionalidad, algo que es en la argumentación, no podemos no ser racionales, entonces entra dentro de una falla argumental. No respaldar lo que se afirma, también dentro, si estamos argumentando algo, pues la idea es respaldar de forma lógica todo lo que estamos comentando y revelar olvidos y confusiones, ¿ok? Son falacias. Y 23 dice, relaciona los documentos con el tipo de investigación documental que corresponden. Entonces aquí hemerográfica, ese va con la B, revista muy interesante, y va con la D, periódico universal, ¿sí? Hemerográfica se refiere a publicaciones que se realizan en un lapso de tiempo, ¿sí? Como los periódicos que se publican todos los días o las revistas ya sean semanales, quincenales, mensuales. Bibliográfica va con la C, Constitución Política y la Biblia, ¿ok? Iconográfica hace referencia a cosas que son gráficas, sí, que son como con imágenes. Entonces puede ser el código Hammurabi y la Mona Lisa. ¿Ok? El código Hammurabi es en la cultura babilónica de las, no la primera, pero de las primeras civilizaciones que se tienen registros. El código Hammurabi es una serie de leyes que se encontraron en unos, pues como unas tablas de arcilla, que ahí marcaban cómo pues, la gente tenía que vivir. Es iconográfico porque son imágenes, no es un escrito como lo que nosotros conocemos como nuestro idioma, pues
Entonces, por eso entra en la característica de lo iconográfico. ¿Ok? Y con eso terminamos la primera parte de la guía número 2 del módulo 13 de la aumentación. ¿Ok? Nos vemos la siguiente sesión.